bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy, antes de empezar a hablar de libros, voy a tocar brevemente lo que está ocurriendo con el movimiento de Black Lives Matter, porque de verdad espero que llegue hasta acá y arrase con nosotros y nuestra indiferencia frente a lo que está pasando en el territorio nacional. Y voy a mencionar rápidamente 3 cosas y ya pasamos a hablar de libros. La primera, Anderson Arboleda era un joven afrocolombiano que vivía de ganarse la vida vendiendo zapatos y tapabocas en Puerto Tejada, Cauca, y fue asesinado a golpes por la policía en la puerta de su casa por violar la cuarentena. Segundo, Alejandra la dejaron morir los servicios de salud por ser mujer, trans, puta y ser positiva. Hay un fondo de emergencia para las trabajadoras sexuales. En la caja de descripción les dejo la dirección, las cuentas, incluso hay un PayPal, porque pues claramente están necesitando mucho en estos momentos. Y tercero, en la misma semana que estalló todo, completamos en personas 100 personas asesinadas entre líderes y lideresas sociales, defensores del medio ambiente y firmantes del acuerdo de paz. Entonces, como ven, yo de verdad espero que este movimiento venga y encienda esto en fuego divino, porque de verdad nos lo merecemos. Bueno, y para completar, en el mes del orgullo gay, estalla esta señora J.K. Rowling con todos sus comentarios transfóbicos como para completar la situación. En fin, hablemos de libros. Aunque hemos de recordar que cualquier lectura de cualquier comentario es un gesto político, entonces si esto les parece muy harto, ahí está. Si es la primera vez, pueden irse. Si ya están suscritos y no les interesa que hable aquí ni de cosas queer, ni de mujeres trans, ni de hombres trans, pues este no es el canal. Yo leo a mucha gente que hace parte de la comunidad gay, de la comunidad LGBTI, gays, transexuales, lo que sea. Este canal está súper abierto a este tipo de cosas. Me encanta leer On Voices, entonces aquí van a encontrar un montón de contenido que no es ni de hombres blancos heterosexuales. Entonces, si eso los ofende de alguna manera, lo lamento muchísimo, pero como les digo, no hay que pasar por servicio al cliente. Pueden cancelar su suscripción a este canal en cualquier momento. Ahora sí, por Dios, hablemos de libros. Hablemos de libros, que estuvo muy bueno en general, a pesar de que no terminé el libro de este mes de Bebedoras de Tinta. En mi defensa, yo no voté por ese libro. Yo voté por Kazuo Ishiguro y fui la única. Los demás votaron por Graham Greene, El corazón del asunto o The Heart of the Matter. Y no me lo terminé. No me lo soporté ni un segundo. Para empezar, había empezado el mes leyendo a Kaya Shante Wilson con uno de sus primeros trabajos, que es una noveleta que se llama A Devil in America. Kaya Shante Wilson es un autor afroamericano, queer, que utiliza mucho en su fantasía elementos de tradiciones africanas. Y en esta noveleta, que es la historia de una niña que vive en un hogar de origen mixto en el sur de los Estados Unidos, en un pueblo en el que la mayoría blanca es de parte del Ku Klux Klan, la niña es capaz como de usar magia, pero no es claro cómo, tampoco hay quien la pueda guiar. Ella se refiere a un perro grande que hay detrás de la casa como su hermano, y es como el único ente familiar de alguna manera en el que ella puede entablar una relación, porque con sus padres es difícil a pesar de que se aman muchísimo. La niña está sola y, al ser una persona que es capaz de usar la magia, está también expuesta a un montón de elementos y a un montón de poderes que están alrededor del poder utilizar la magia. Lo que pasa es que ella no tiene quien la guíe, porque la persona que lo hubiera podido guiar, que era un ancestro, un abuelo, digamos, pues fue golpeado tanto hasta que sufrió daño cerebral y perdió sus capacidades cognitivas. Entonces no tuvo cómo transmitir el conocimiento necesario para que esa magia que venía de África pudiera ser controlada de alguna manera. Esto claramente va a estallar, pues es un niño
con capacidad de controlar un montón de cosas que no puede controlar realmente. Entonces esto estalla, esto se vuelve una excusa además para que esa supremacía blanca pues ataque a esta comunidad. Y bueno, sigue, es una noveleta, no puedo seguir hablando de ella porque serían spoilers. Pero hay aquí un análisis muy importante como de la importancia de la tradición, como de no olvidar quiénes somos a pesar de que hayamos sido como los esclavos trasplantados a mansalva a otro lugar, o si viajamos y nos convertimos en migrantes, y tampoco esperemos que el que llega olvide quién es y se vuelva yo, porque pues no hay necesidad, podemos ser él y yo en el mismo espacio. Entonces sí hay un análisis muy interesante como del no dejar de ser y del valor de las tradiciones que cada cultura tiene. Y entonces yo me había leído esta cosa como tan increíble. Y hacia el final del mes la lectura de Bebedoras estaba para el 6 de junio. Y entonces yo empecé a finales de mayo a leerme el libro de Graham Greene. Y entonces esto es un hombre blanco en una colonia inglesa, en las Indias Británicas, y ahí como en algún lugar de África, vecinos de una colonia francesa. Y entonces el señor trabaja como para la policía, como para la administración. Él es un buenazo, él es un hombre muy bueno, al que pues no va a heredar, no va a ascender en el trabajo, y van a traer a otra persona porque parece que es demasiado bueno para el cargo. Y entonces no va a misa por ir a trabajar, y entonces llega una mujer negra y entonces tiene ahí un dilema, pero entonces el que es tan bueno la recibe y dice que sí, que claro, que se va a hacer cargo, pero es que la gente negra es tan taimada, todos saben que ahí hay un torcido y entonces ellos van a ir ahí como con una presencia honorífica y entonces todo el mundo va a decir sí, pero cuando ellos se vayan, la gente negra como es así de taimada, pues hombre, van a volver a hacer lo mismo. Y yo ya me empecé a encrespar con esta historia del hombre blanco colonial. Y luego tenía que ir a verse con los turcos, y bueno, todos sabemos cómo son los turcos, ¿sí? Pues son engañosos y están a cargo del contrabando y no puedes confiar en ellos porque son turcos. Pero este man es un buenazo y entonces pues les presta atención y los escucha y sus preocupaciones. Y luego se va para su casa, donde vive con su esposa, que es una mujer a la que no ama, pero es un buenazo, y entonces pues no la va a abandonar, pues porque finalmente él fue el que se la trajo hasta este lugar alejado de la mano de Dios, y a él sí le gusta este lugar, a ella no, y entonces pues pobrecita, entonces él, que es un buenazo, pues se queda ahí con ella. Y entonces yo ya, de este señor tan buenazo, me estaba dando demasiada urticaria, y entonces dije, no voy a parar de leerlo. Cuando me pasa esto con los libros, yo busco reseñas para ver si soy yo la que tiene problemas con el libro, o sea, si soy yo y mis cucarachas en la cabeza. Y sí, todo el mundo dice que es increíble, todo el mundo dice que es una obra maestra, todo el mundo dice que es como lo mejor que se ha escrito en el siglo XX, hasta que encontré a Orson Welles, y Orson Welles opina lo mismo que yo, y fue como, ay, somos dos gatos contra el resto de la humanidad, no importa. Y justo estalló todo lo del Black Lives Matter y fue como, yo no puedo seguir leyéndome esta cosa, esta apología al colonialismo, o sea, no puedo. Puede que sea una obra maestra, puede que me esté perdiendo de un gran libro, pero en este momento de la vida soy incapaz. Entonces no lo terminé. Luego me leí dos novelas cortas. La primera de ellas es Fina, de Nino Cipri, que es una cosa muy divertida. Me acabo de enterar que va a tener una segunda parte, entonces soy aún más feliz. Y esto es una tienda gigante a lo IKEA, digamos que esto mezcla como una serie de elementos, y el primero de ellos es como nuestra relación con las grandes superficies de consumo. Y entonces tenemos una pareja que es una mujer que se llama Ava, que acaba de terminar su relación sentimental con Jules, que es una persona no binaria que trabaja también en la tienda.
pero le toca ir a cubrir un turno porque alguien se enferma y se encuentra con Jules y bueno, el drama de pareja y como que no se quieren ver, bla, bla, bla. Pero justo en ese turno se pierde una señora mayor, una abuela que estaba ahí con su nieta haciendo unas compras y entonces hay como una emergencia porque de verdad la señora se desaparece. Y resulta que la compañía tiene unas políticas muy claras frente a esta situación y resulta que dentro de los FINA hay portales a otras dimensiones y a veces un comprador se pierde y termina en otra dimensión. Entonces las políticas son muy claras. Los empleados recién empleados, o sea, los que tienen menor antigüedad en la compañía, deben coger un aparato que se llama un FINA e ir a buscar a la persona que se perdió o a la mejor respuesta que ese otro universo tenga frente a esa persona. Es decir, si usted no vuelve con la persona, puede volver con otra o con algo que se parezca. Entonces, Ava y Jules tienen que irse de dimensión en dimensión a encontrar a esta señora perdida y bueno, van a terminar encontrando dimensiones que no son tan amables como las nuestras, otras que son como hay un planeta que es muy acuático, que es un poco como con una capitana Nemo a bordo, hasta que finalmente pues pueden volver. Muy divertido, es un libro que no quisiera que tuviera más páginas, porque finalmente es muy ambicioso en lo que quiere cubrir, no solo quiere hablar como de nuestra relación con el capitalismo y con toda esta cosa de estar adquiriendo, que es una cosa que digamos se repite en otros universos, sino que está hablando también de las relaciones de pareja, de lo difíciles que son las relaciones de pareja. Jules no es solo una persona no binaria, sino que además es una persona de color, entonces esto hace que todo sea aún más complicado. La siguiente que me leí es Silver in the Wood de Emily Tresh. Esta es la primera parte de una duología, también es una novela corta y es un retelling de la figura del hombre verde, del Green Man, que es una figura que aparece mucho en las tradiciones británicas y que tiene que ver con los ya casi completamente desaparecidos bosques británicos, digamos que son estos bosques gigantes. Para que se hagan una idea, es como el bosque donde se desarrolla todo lo de Robin Hood, que son unos bosques que estaban protegidos por la nobleza en la Edad Media porque eran cotos de caza, pero que cubrían buena parte de Inglaterra y hay una cantidad como de historias mitológicas alrededor de las hadas, de las dríadas, de los habitantes del bosque y está la figura del hombre verde. Y esto va de que la casa señorial al lado de este bosque ha sido vendida y llega su nuevo dueño, que es un muchacho folclorista, es decir, es una persona que se dedica como a recuperar todas estas historias orales y que mágicamente llega a la casa de este señor que es como la figura mítica del pueblo del hombre verde y que nos damos cuenta de que efectivamente sí es como una fuerza del bosque, pero que alguna vez fue humano y su humanidad, digamos, todavía lo está como persiguiendo, hace parte como de algo que él siente que tiene que penar todavía y la llegada de este hombre joven, atractivo, que le coquetea, que quiere saber todo sobre él, pues le sacude completamente el mundo. Pero nuestro protagonista también tiene un pasado, también tiene un por qué se convirtió él de ser un mortal a este hombre que tiene este poder sobre el bosque, porque está amarrado a ese bosque. Muy bonita, muy bella, no es solo que tenga que ver con una versión queer de una historia tan clásica, sino... ¡Hola! Les voy a mostrar la visita que tenemos. Hola, Tata. Vamos a dejarla ahí un ratito. Y les termino de contar de esa novela tan linda. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Uno, la manera en la que está escrita. Emily Tesh es de verdad una pluma fantástica. Tiene una manera de transportarnos y de contarnos con liricismo y con mucho romanticismo una historia que es eso en el remanente emocional británico alrededor
como de la pérdida de estos bosques y de todo lo que estaba amarrado a ellos. Entonces hay ahí como una melancolía, una dulzura, una cosa que, que trasciende más allá del romance que se está generando poco a poco entre estos dos personajes, como en este señor que se siente atraído por este hombre tan joven y tan vivaz y que pareciera que le está prestando toda la atención del mundo, y el llevar 400 años ahí encerrado sin saber lo que es ese tipo de sentimientos. Muy, muy recomendada, una belleza de novela corta. Lo siguiente que me leí fue Peter Darling de Austin Chant. Y este es mi nuevo Peter Pan. Ya Peter Pan no tiene sino esta cara para mí. O sea, acaba de desbancar todos los Peter Pans, todos los retellings de Peter Pan que he visto o cualquier cosa en mi vida. Esta es una novela on voices. Peter Chan escribe desde hace varios años. Esta no es su primera novela, es un autor que claramente voy a empezar a seguir después de esto. Y resulta en esta novela que Peter regresa ya grande al mundo de Nunca Jamás, porque él realmente tuvo que regresar a Londres porque él nació Wendy y cuando va a Nunca Jamás es Peter Pan, ¿sí? Es libre, puede jugar a los piratas, pero sus hermanitos quieren volver, entonces él termina regresando y cuando ya está entrando en los 20, su familia decide que es necesario internarla a Wendy en un psiquiátrico, pues porque ella sigue hablando de esto de que ella es un hombre y entonces pues claramente está loca, entonces tiene que ir a un sanatorio de estos de comienzos del siglo XX, finales del XIX, no tengo muy claro, no, de comienzos del siglo XX, esto es Primera Guerra Mundial. Entonces ya se imaginarán la clase de lugar al que iba a dar. Entonces Peter llama a Campanita para que venga y lo recoja, porque Campanita le dijo que si la llegaba a necesitar ella iba y lo rescataba. Entonces Campanita lo rescata y se van otra vez a Nunca Jamás, y claro, entonces ya está grande, es un Peter grande que quiere ir y ahora sí acabar con Garfio, recuperar a los niños perdidos y poder vivir esta vida de pelear contra los piratas y salvar a todo el mundo. Pero cuando llega, los niños perdidos pues ya son hombres, ya crecieron también, y tal vez Garfio no sea el malo de la historia. Eso además es como una posibilidad de ver Peter Pan desde un ángulo completamente diferente, desde alguien que necesita estar en ese lugar para poder ser lo que se le niega a ser en el mundo real. Miren, esto es una lectura fantástica, es un own voices, entonces digamos que la manera en la que está construido el personaje es realmente sorprendente, y esa necesidad de poder ser quien es, una historia, una manera completamente diferente de enfrentarse a esta lucha constante entre estos dos personajes. Sobre todo pensando que Peter tal vez no sea el bueno de la historia. Es muy buena, de verdad, se los aseguro. Y esto nos lleva ya a la última lectura del mes, que hace parte de mi plan de leerme todas las novelas nominadas a los premios Hugo, que es A Memory Called Empire de Arkady Martín. De esta voy a publicar después de este video la reseña de esa novela de manera independiente, pero esto es la historia de Mahitze Mare. Ella es la embajadora de una estación que, digamos, representa a un grupo. Nena. Que representa a un grupo de estaciones del imperio Tlaixcanita, que es un imperio cuya inspiración es mesoamericana. Entonces, la estética, el lenguaje, la apariencia física de los personajes pues es mesoamericana, a diferencia de la embajadora, que viene de una estación espacial. Entonces piensen un poco en los Belters
de The Expanse, que son no tan largos, pero sí son como unas figuras más estilizadas, digamos, porque la gravedad en las estaciones sí es un poquito más baja. Entonces es gente muy larga, muy estilizada, blanca, de no ver nunca radiación solar, mientras que los tlistlanitas pues son todos morenos, de pómulos altos, frentes altas, narices aguileñas, o sea, sacados de un fresco del Popol Vuh. Y así es el lenguaje, y el lenguaje tiene mucho que ver con eso, lo voy a elaborar más en el video. Finalmente, cuando la embajadora llega, se entera de que, de que el embajador anterior murió asesinado. Y entonces ella tiene que, uno, proteger un secreto muy importante, una tecnología que se utiliza en su estación y que es ilegal en el imperio, pero además debe mantenerse con vida, porque parece que quienes mataron a su predecesor también quieren matarla a ella. Es una novela muy interesante en muchos niveles, voy a hablar con más detalle en ese video, pero entre el lenguaje, la solución del misterio y la evolución de los personajes, hace de esta una novela debut, porque además es la primera novela de Arcadio Martín, que creo que es una de las mejores novelas debut que me he leído en los últimos años en términos de su complejidad y desarrollo de personajes. Es la primera de una trilogía. Y como ven, mi mayo terminó pareciendo mi julio, porque creo que todo lo que me leí, excepto Graham Greene, hace parte de la comunidad LGBTI, lo cual me hace muy feliz, y gente de color, lo que me hace aún más feliz. Entonces, eso es lo que voy a seguir leyendo, eso es lo que van a encontrar en este canal, y ya saben, de suscribirse es gratis. Si se quedan, bienvenidos, seguiremos hablando de muchas cosas muy interesantes y que rompen con las narrativas y las construcciones tradicionales. Ojalá todos leamos mucho, nos vemos pronto, chao.